Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Bueno, les saludo muy cordialmente, mis queridas hermanas y hermanos, amigos. Es un placer compartir con ustedes este tiempo. Muchas gracias por escuchar nuestros estudios sobre este capítulo de Daniel 11 en sus últimos versículos y en especial en las últimas presentaciones, Apocalipsis capítulo 17. El cual ha sido nuestro estudio en especial, como mencionaba la hermana Marina. También quiero aprovechar para saludar pues a todos aquellos que nos van a ver y escuchar por las diferentes plataformas. Gracias por sus oraciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, al haber pedido la sabiduría de lo alto en la oración, que le agradecemos a la hermana Ver por haber pues elevado esta súplica al trono de la gracia. En esta hora, mis apreciados hermanos, vamos a poner varias piezas en su lugar. Si ustedes han, como sé que sí lo han hecho, han ido poniendo atención, reteniendo en su corazón las cosas que hemos dicho acá y han confirmado con la Biblia y con el espíritu de profecía, los puntos que hemos destacado, hoy verán algunos alinearse de una manera que nos permitirán ver, si hasta este momento no lo hemos visto, que vivimos en momentos que la palabra de Dios habla, que es el cumplimiento de toda su santa palabra. La mensajera del Señor, en un libro pequeñito que se llama Ministerio del Colportaje, en la página 17, dice lo siguiente: el fin de todas las cosas está cerca. Los hombres del mundo están precipitándose a su ruina. Sus esquemas, sus confederaciones son muchas. Nuevos dispositivos serán creados continuamente para dejar sin efecto el consejo de Dios. Los hombres están amontonando tesoros de oro y plata para que sean consumidos por los fuegos de los últimos días. Cierro comillas. Qué declaración, mis apreciadas hermanas. Los hombres de hoy se están confederando, según lo que acabamos de leer, para rebelarse en contra de Dios. Están inventando nuevos esquemas para controlar los dirigentes de sus naciones a sus conciudadanos, para poder así amontonar tesoro para sí mismos y conducir al mundo a la idolatría de la gran Babilonia. Cambios dramáticos, mis apreciados hermanos, están siendo implementados en el mundo en que hoy vivimos. Se avecina un extraordinario cambio entre las naciones y ya lo estamos viendo. Este desarrollo que se implementa en nuestros días va a repetir lo que sucedió en las escrituras y en la historia, y va a cambiar la manera en que el mundo funciona. Ya se opera un cambio en relación a la soberanía y la identidad nacional de las naciones de este mundo. En lugar de las naciones, tal como las conocemos hoy, la fuerza conductora de las políticas mundiales está cambiando de una manera pasmosa, tal cual como la inspiración nos dice que los movimientos finales serían rápidos. Y todo esto, mis apreciadas hermanas y hermanos, está siendo un eco de la antigua Babel y del orden medieval que se vivió en Europa, que hoy comúnmente se le coloca el nombre, se le llama el nuevo orden
mundial. Y déjenme decirles, esto no debería sorprendernos a aquellos que estudiamos la profecía. Los principios históricos de la antigua Babel y de los tiempos medievales están siendo resucitados en nuestro contexto moderno y van a remodelar todo lo que hacemos, incluyendo eventualmente nuestra manera de adorar. Ese será el objetivo. Y una vez más, mis queridos hermanos, la Biblia me sorprende en la medida en que los eventos actuales nos revelan cuán exactas son las profecías. Hasta las mismas historias de la palabra de Dios tienen un carácter profético. Tal vez la más notable para nuestro tiempo de hoy sea la historia de Nimrod y de la antigua Torre de Babel, la cual nos muestra exactamente los propósitos y las actitudes de los que están planificando la estructura de este emergente nuevo orden mundial, en el cual todos vivimos ya en cierta manera. Ahora, ese fue el primer intento para tener un globalismo. Y como cualquier intento para tener un globalismo desde entonces, también conducirá, mis apreciados hermanos, hacia una religión global, la cual desafiará la adoración al verdadero Dios, a su verdadero día de reposo y a su santa ley. No existe otro propósito. Como último objetivo para este nuevo orden mundial de hoy, es el objetivo de oponerse a Dios y a su santa ley. Los principios de Babilonia, de la Babilonia moderna de nuestros días, son los mismos. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, el versículo 4, nos dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo nos dice acá que las cosas que están escritas en la palabra de Dios, que fueron consignadas allí en los tiempos antiguos, fueron consignadas para nuestra enseñanza. Se escribieron con ese objetivo, a fin de que nosotros, conociendo las cosas del tiempo que vivimos, al compararla con lo que está escrito en la palabra de Dios, tengamos paciencia por medio de la consolación de las Escrituras y tengamos esperanza, mis apreciados hermanos. Esto mismo es lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 11. Y en esto están en total acuerdo Pablo y el resto de la Escritura, ¿sí? El resto de la Escritura. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 11, dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nuevamente aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios nos repite lo mismo que dijo en Romanos en el capítulo 15, pero es mucho más específico. Nos dice que las cosas que les acontecieron, y si usted busca el contexto de esas palabras, fueron todas las historias de lo que era el antiguo Israel. Todo aquello que aconteció en el tiempo antiguo fue un ejemplo y están escritas precisamente para nosotros, para aquellos que vivimos en los fines de los siglos, mis apreciados hermanos. Y con este propósito solemne es que nosotros hemos estado abordando la profecía de Daniel 11, de los versículos 40 al 45, y el Señor, como ya lo he mencionado vez tras vez en nuestras presentaciones, nos ha conducido a unir junto con el estudio de Daniel en los eventos finales al libro de Apocalipsis. Y hemos entrado en ese estudio de los capítulos 12, 13 y 17. Especialmente nos hemos detenido sobre esta triple unión, estos tres poderes del tiempo del fin descritos en Daniel en los versículos 42 y 43, que son ampliados en estos capítulos del libro de Apocalipsis. Y hemos estado analizando este dragón
de Apocalipsis capítulo 12, el cual, como se nos presenta y como ya ha mencionado, el Señor pues nos ha permitido examinar un poco más de cerca y ver cómo se ha venido cumpliendo y cómo nos marca el tiempo que nosotros vivimos. Este dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. También hemos tenido la oportunidad de examinar Apocalipsis 13, la primera bestia, la que sube del mar, aquella que tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tiene diadema. Y se le describe toda aquella forma, toda aquella apariencia que tiene con aquellos distintos símbolos de las bestias del capítulo 7 del libro de Daniel. Cada elemento que está allí nos indica precisamente la identidad de este poder blasfemo de 7 cabezas y 10 cuernos. Y finalmente, en Apocalipsis 17, hemos estado examinando, ¿sí? Y tratando de comparar y ver las similitudes y incluso las discrepancias entre una y otra para poder tener una visión clara de lo que la palabra de Dios nos quiere decir de una manera mucho más profunda, no tan solo desde el punto de vista superficial, ¿sí? Y hemos estado nosotros analizando las 3 interpretaciones que básicamente en el adventismo se han estado dando con respecto a estos poderes o a este poder de esta bestia en sus 3 facetas en Apocalipsis capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 17. 3 interpretaciones básicas en el adventismo. Ya hemos examinado alguna de ellas, pero de manera de resumen, hemos examinado la primera de ellas porque fue la que inició históricamente con el movimiento adventista, que interpretaba que estas 7 cabezas representaban 7 formas de gobierno romano. Y como lo he dicho en todas mis presentaciones, en la mayoría en que hemos tocado este tema, esta fue la posición de nuestra iglesia, de nuestros pioneros adventistas, durante los primeros 50 años de la historia de la iglesia organizada. También hemos analizado la interpretación en sus diferentes aspectos con respecto a aquella que identifica a las cabezas como siendo reinos. Y en más de una oportunidad, desde casi el 4.º tema, he tenido la oportunidad de irles mostrando cómo los libros de Daniel y de Apocalipsis se unen para darnos esta lista, esta secuencia de reinos representadas por estas 7 cabezas y 10 cuernos. Y hemos examinado algunas otras. Y finalmente, en nuestro estudio, estuvimos examinando las interpretaciones que en el adventismo se han dado con respecto a la visión que nos enseña que estas cabezas de estas bestias representan 7 reyes individuales. Este ha sido el contexto en el cual hemos estado abordando nuestros estudios. Ahora, ampliemos un poquito más este resumen para que poder echar las bases, mis apreciados hermanos, de lo que viene a continuación, del tema central en esta noche. Como ya hemos visto, el movimiento adventista, nuestros pioneros adventistas creyeron que los poderes que estaban representados o el poder que estaba representado en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, esta bestia con cuernos, con 7 cuernos y 10 cabezas, interpretaban que eran 7 formas de gobierno romano. Y hemos estado ya analizando durante varias de nuestras presentaciones precisamente el aspecto de cada una de ellas, cómo iban presentándose y su creencia de lo que representaban los 10 cuernos de estas bestias, las naciones de la Europa dividida. Ahora, leamos nuevamente una cita que ya hemos, pero que hoy la vamos a ver en un nuevo engaste, en un nuevo marco. Citando aquí a uno de los pioneros, a J.
John Nevis Andrews, en su libro Los tres mensajes de Apocalipsis 14, en la página 77 y 78, dice lo siguiente con respecto y resume la posición pionera, esta posición que ya hemos examinado, de que son 7 formas de gobierno papal. Leámosla. Las 7 cabezas representan 7 clases de gobiernos civiles que reinan en sucesión. Estas 7 cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12, a la bestia de Apocalipsis 17, de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Esto demuestra con absoluta certeza que el dragón y estas 2 bestias, escuchen bien, porque esto está resumiendo la creencia de nuestros pioneros, representan el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas. Pues no hay 3 grupos de 7 cabezas, sino más bien que es evidente que las cabezas son formas sucesivas de su poder, cada uno gobernando a su vez, para luego darle cabida a la otra. Y entonces cita el pionero John Nevis Andrews, Apocalipsis capítulo 17, los versículos 9 y 10. Continúa diciendo, el periodo de tiempo que abarca cada una parece ser el siguiente: el dragón antes de los 1260 años, la bestia de Apocalipsis 13 durante ese periodo y la bestia de Apocalipsis 17 desde que se le suministró la herida mortal y fue llevada cautiva al concluir ese periodo. Magistral declaración, mis apreciados hermanos. Hay muchas declaraciones que yo pudiera haber traído acá, pero esta resume precisamente esta visión original porque vino desde el inicio del movimiento adventista, y creo que en algunos aspectos se ha mantenido a lo largo de los siglos. Y es muy interesante porque ellos identificaban que estos 3 poderes, estas 3 bestias representaban, como lo dice allí, demuestran, como lo dice, representan el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas, ¿sí? Entonces tengamos eso en cuenta, especialmente cuando él habla en este último párrafo, refiriéndose al tiempo de estos. Fíjense qué interesante. John Nevis Andrews termina diciendo lo siguiente, que Apocalipsis 12, es decir, el dragón, es el tiempo en que actuó antes de los 1260 días, es decir, antes del 538, que inician los 1260 días. Allí está representado el poder de Apocalipsis 12. Estaría actuando bajo una de esas cabezas, en este caso, como lo hemos escuchado, Roma pagana. Luego él dice que la bestia de Apocalipsis 13, esta primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, corresponde al periodo de los 1260 años. Y ahora, de último, él dice, y escúchenlo bien, que la bestia de Apocalipsis 17, desde que se le suministró la herida mortal y fue llevada en cautiverio al concluir ese periodo. Y yo les pregunto, ¿cuándo fue ese momento en el cual nos dice aquí el pionero que la bestia de Apocalipsis 17 se le suministró la herida de muerte? Nada más y nada menos que en 1798, que es el tiempo del fin, según Daniel 12:4 y Daniel 11:40, que ha sido nuestro estudio. Ahora, hasta este momento hemos visto esta interpretación, que es la interpretación de 7 formas de gobierno en el adventismo. Ahora, también examinamos esta segunda posición que representan reinos. Yo he compartido con ustedes, como ya lo he mencionado, la visión en la que creo que hay mayor evidencia porque une a los libros, el testimonio de los libros de Daniel y de Apocalipsis, y nos muestra los reinos de esta secuencia, representando estas cabezas, ¿sí? Hoy en día, en el adventismo, hay esta visión, pero hay también otras. De hecho, ustedes mismas han compartido de algunos de expositores famosos en el adventismo que
que representan esta misma secuencia, pero difieren en los últimos 2 o 3. Pero finalmente, nos conducen finalmente a que la curación de la herida mortal sería descrita por esta representación de 7 cabezas. Lo mismo sucede con los 10 cuernos. Los 10 cuernos, hemos estado en esta presentación, hemos estado mostrando, al igual como algunos otros intérpretes adventistas, que esos 10 cuernos representan los 10 o los reyes de la tierra que se unirán en la conflagración mundial para invalidar la ley de Dios, y que el libro de Apocalipsis nos habla de que la mujer va a fornicar con los reyes de la tierra. Estos 10 cuernos estarían representando eso. Ya hemos abordado 2 de esas interpretaciones, las 7 formas de gobierno, nuestros pioneros, los 7 reinos, con sus diversas interpretaciones, pero específicamente esta es la que he compartido con ustedes. Y en nuestro último estudio estuvimos aplicando o examinando, sería mejor la palabra, la interpretación de las cabezas como 107 reinos individuales. Y en esta tuvimos la oportunidad de examinar por lo menos, que parecen ser las mismas, pero que difieren en algunos puntos. Tuvimos la oportunidad de examinar 3, que prácticamente son los mismos, porque están hablando, representando a las cabezas como siendo papas. Y sacamos algunas lecciones de cada uno de ellas. Sacamos algunos elementos proféticos que nos permitían, como ya les he mencionado, ir colocando sobre ese gran tablero una ficha más para poder comprender la luz que el Señor está derramando, que está colocando ante aquellos que son estudiantes de las profecías. Y es nuestro intento en esta hora. Ahora, es interesante, mis hermanos, nosotros ya hemos abordado esas tres interpretaciones de las cabezas y de los cuernos. Ahora, lo que sí debemos reconocer es que la Biblia y específicamente el libro de Apocalipsis nos habla que en los eventos finales habrá una unión de todos los poderes. Y entre todos los poderes que se nos presentan uniéndose en contra de Dios y de su pueblo, se nos habla de esta triple unión: el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Se nos habla de esta unión triple de poderes, que, como nos dice la mensajera del Señor, son los 3 enemigos del pueblo de Dios a través de los siglos, pero en especial que se unirán, que entrarán a tal manera que Apocalipsis capítulo 16, los versículos 13 al 16 nos dicen que de estos 3 poderes saldría de su boca 3 espíritus inmundos que irían a los reyes de la tierra para reunirlos en contra del gran Dios todopoderoso en el lugar que se llama Armagedón. Hay una advertencia: he aquí el que vela y guarda sus vestiduras, ¿sí? Para que no vean la vergüenza de su desnudez. Nos lo dice allí en el capítulo 16, y el versículo 19 dice que cuando en el versículo 19 del capítulo 16 nos dice que cuando es herida por el grande granizo la Babilonia moderna, esta se divide en 3 partes, y es precisamente el momento en el cual esta triple unión que se ha hecho eso, se ha unido, es el momento en que el Señor la desmembra, en el momento en que el Señor la separa, dándonos a entender que la Babilonia moderna de los últimos días es la unión de estos 3 poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, teniendo esto en claro, teniendo esto junto con lo que hemos hablado hasta este momento, nosotros hemos examinado
no solamente desde el punto de vista de nuestros pioneros y de muchos intérpretes adventistas hoy en día que sostienen que estos poderes representados, tanto como el dragón, la bestia de Apocalipsis 13 con 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia escarlata de Apocalipsis 17 con 7 cabezas y 10 cuernos, representan los mismos poderes bajo diferentes cabezas, actuando bajo diferentes cabezas, exactamente como lo leímos del pionero J.N. Andrews. Pero nosotros también hemos examinado, si ustedes recuerdan, en nuestros anteriores estudios, hemos examinado estos poderes como siendo entendidos, porque habría la posibilidad, y lo vimos cuando tuvimos la oportunidad de examinar al dragón, y viendo cómo, si bien este dragón representa a Satanás, representa al tiempo en el cual actuó, que fue el tiempo del nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, y que el instrumento que utilizó, el poder civil que utilizó para intentar destruir a Cristo y luego a su pueblo, a la mujer, fue el imperio romano en su fase pagana. Y nosotros vimos en ese estudio, tomamos una de las interpretaciones en cuanto a los emperadores. Ustedes deben recordarse. Vimos también lo de las cabezas y cómo eran 7 poderes paganos, 7 poderes paganos que representaban desde Babilonia, o mejor dicho, desde Babel, hasta la última, que era Roma pagana. Hacían 7, ¿sí? Y vimos toda esta interpretación, finalmente terminando con el octavo, que es la misma Roma, pero en su fase papal, que no es otra cosa que un paganismo revestido de cristiandad. Ahora, eso lo analizamos ya en ese anterior estudio, pero tengo que traerlo acá para que poder poner esta pieza en su lugar. Lo hemos interpretado individualmente estos poderes. Lo hicimos con el dragón. Luego, en nuestro último estudio, lo aplicamos con la bestia de Apocalipsis 13, esta primera bestia de Apocalipsis 13 que la mensajera del Señor nos dice que no representa otro poder sino al papado, al cuerno pequeño, y que todas las características que están en Daniel capítulo 7 están representadas en esta bestia, señalando al cuerno pequeño, siendo el mismo poder representado por diferentes símbolos. Ahora, como la mayoría de los protestantes en aquel entonces, cuando la mensajera escribía en 1888 y luego a principios de 1900, ella afirmaba que la mayoría de los protestantes interpretaban correctamente que esta bestia representaba al papado. Ahora, hicimos lo mismo. Aplicamos el principio como si esto fuera, en nuestro estudio, examinamos como si este fuera el poder y representamos sus 7 cabezas. Y aplicamos, como ya lo hemos visto, la interpretación de estos reyes individuales, al igual como lo hicimos con el dragón, en la cual utilizamos vimos la secuencia de emperadores individuales, personajes individuales. Lo mismo lo aplicamos acá en Apocalipsis 17. Vimos las interpretaciones, porque en este caso no fueron interpretaciones que se originaron con este servidor. Tan solo lo que hicimos fue traer en memoria varias de aquellas interpretaciones que han estado en el adventismo y lo aplicamos desde este punto. Pero ¿qué podremos decir de Apocalipsis 17 si tratáramos y aplicáramos el mismo punto de vista del cual estamos abordando el estudio, como entidades separadas? Y yo quiero en esta noche, mis apreciados hermanos, si ustedes han puesto atención hasta este punto, hasta esta diapositiva que ustedes están viendo acá, a partir de ahora, ustedes, bueno, yo sé que se está grabando el mensaje y luego va a ser puesto en video para que sea mucho más didáctico.
pero es bueno que tomemos nuestro papel y lápiz a continuación. Y vamos a hacer, vamos a poner algunas cosas, vamos a buscar en este momento, vamos a leer algunos intérpretes que nos pueden, intérpretes contemporáneos adventistas, que nos pueden dar cierta luz en la dirección de nuestro estudio como lo queremos presentar en esta obra. La primera cita la tenemos allí, ya no la voy a volver a leer, que la tomamos de nuestro pionero J.N. Andrews, y resalto que es interesante, fíjense, si bien nuestros pioneros creían, como ya leímos en esa cita, en esa parte donde dicen que es la bestia de Apocalipsis 12, el dragón de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17, dicen ellos que representan el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas. O sea, para ellos era el mismo poder, diferentes cabezas. Pero en la última declaración, J.N. Andrews, ustedes lo pueden ver allí y ya lo he leído anteriormente, pero tomo esto para que ustedes vean ahora, junto con otros comentarios de intérpretes y otras evidencias bíblicas. Él establece que el dragón representa al poder que estuvo antes de el 538, antes de empezar los 1260 días. Él lo establece, Apocalipsis 12. Apocalipsis 13, esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos representa el periodo que va desde el año 538 hasta 1798. Y aquí es donde empieza a arrojarnos luz, porque él dice literalmente que la bestia de Apocalipsis 17 va desde que se le suministró la herida mortal, es decir, 1798, y es llevada a cautivo al concluir ese periodo. Qué interesante. Precisamente el momento profético, el tiempo del fin, 1798, en el cual la inspiración, y ya lo hemos examinado en temas anteriores, es el momento en el cual el sexto reino de la profecía, o para decirlo en otras palabras aún más claras, los Estados Unidos de Norteamérica ascienden al escenario mundial. Mantengan eso en mente. Ahora, yo quiero citarles aquí las palabras, esto es Fundamentos del mensaje y la misión adventista del séptimo día. Este libro es un libro relativamente contemporáneo. ¿Por qué? Porque fue escrito por el pastor Gerard Dansteg, doctor de teología sistemática. Creo que ya hasta a principios de los 2000 todavía estaba en la cátedra. No sé al día de hoy si el pastor Gerard Dansteg esté vivo aún, pero en su libro sobre los fundamentos del mensaje y la misión adventista, que se lo recomiendo a todos, a todo adventista, porque allí se muestra precisamente una exposición paso a paso de cómo el Señor estableció desde sus comienzos a la iglesia adventista del séptimo día, desde los días de nuestros pioneros, y cómo las verdades fueron llegando una a una y fueron eslabonándose sobre esa cadena áurea de la verdad hasta establecer finalmente una plataforma firme, una plataforma, un fundamento seguro, y que el movimiento adventista en su interpretación fue establecido. Ese, en pocas palabras, ese es el resumen de ese libro. Recomendados para todos aquellos estudiantes de profecía que desean conocer el desarrollo de los fundamentos del mensaje y de la misión adventista. Ahora, en la página 200 de este libro, cuando él está colocando y él está relatando cómo nuestros pioneros llegaron al entendimiento de la bestia con 2 cuernos a los Estados Unidos de Norteamérica, y en especial cuando este fue el primer paso para nuestros pioneros para poder interpretar la imagen de la bestia. Era obvio, porque esta segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que habla como dragón, es la que hace que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia de este Apocalipsis capítulo 13, y que a su vez
infunde, levanta una imagen, escuchen bien, porque es interesante esta palabra. Algunas veces no hemos visto la dimensión cuando se nos dice la imagen de la bestia. Y yo hoy les voy a proponer un entendimiento que está allí, está claro, pero la vamos a ver en Nuevos Engastes. Entonces, en esta cita, miren lo que dice este autor contemporáneo, pastor de teología sistemática, el pastor Gerard Danzig. Dice lo siguiente: la ausencia de coronas en los cuernos de la bestia de 2 cuernos, en contraste con los de la primera bestia de Apocalipsis 13, él dice, Andrews la interpretó como otra alusión a los Estados Unidos, porque la bestia de 2 cuernos es enfáticamente un gobierno del pueblo, y todo lo que hace el pueblo puede decirse que lo hace la bestia. Y entonces ese 5 que ustedes ven allí es la referencia de esta cita que en un momento la vamos a leer, de José Bate. Y entonces dice, para Smith, es decir, Urias Smith, su significado era que este poder no es monárquico ni real. Porque como no tiene coronas, fíjense qué interesante, nosotros habíamos estado estudiando hasta este momento que hay una diferencia entre tantos parecidos entre el dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13 con 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia escarlata de Apocalipsis 17 con 7 cabezas y 10 cuernos, habíamos estado llamando la atención a la posición de las coronas, porque las coronas en el dragón están sobre las cabezas. Pero cuando vamos a Apocalipsis 13, las coronas, tal como ustedes pueden ver allí en el lienzo que está allí, la imagen que está representándola, ustedes pueden ver que las coronas están sobre los cuernos. Hay un cambio y hemos ya comentado acerca de esto. Pero cuando vamos a Apocalipsis 17, encontramos que el símbolo de las coronas no existe bajo esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero hay ausencia de los cuernos. Sigo en la cita. Para Smith, para Urias Smith, su significado era que este poder no es monárquico ni real. Los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente, no había un rey que gobernara el Estado, ni mucho menos una monarquía, obviamente. Ahora, sigue la cita. La relevancia de este argumento tiene que ser visto en el contexto de que la monarquía era la forma generalmente aceptada de gobierno en ese momento. Quiere decir, en 1798. Quiere decir que esta nueva nación que ascendía, según pudieron ver nuestros pioneros, al comparar este elemento de que no había coronas en sus cuernos, representaba que era una nueva forma de gobierno, distinta a la monárquica. ¿Sí? Sigue diciendo, la bestia de Apocalipsis 17 no tiene corona en lo absoluto, lo que sugiere que la forma de gobierno representada por esta bestia es una que no tiene rey. De hecho, este pensamiento no es nuevo, y entonces cita a José Bate en la Adventist Review, el 8.5 de 1851 en la página 4, una cita que ya hemos leído, pero vayamos colocando esto, como ya les he dicho, en su lugar justo. Abro comillas. La bestia que era denota la República Romana, que fue hace 1900 años. Y no lo es decir, no fue cuando Juan estaba teniendo su visión en el año 96, porque la Roma imperial era entonces la forma de gobierno y continuó siendo hasta el año 538. Cuando llegó la 7ª forma de gobierno, a saber, la papal. Incluso él es el octavo de la frase de Apocalipsis 17:9. La octava, sin duda, es, como hemos demostrado, la bestia de 2 cuernos con su imagen, un símbolo del pueblo de la América republicana, tal como es y será, y es de los 7. El octavo hará que todos bajo su influencia adoren al que se llame el 7º. Interesante. Pero aquí no termina el comentario de Gerard Danzig.
bueno, no lo tengo en este momento aquí. Déjenme buscarlo directamente acá en el libro. Creo que lo tengo aquí mismo. Sí, él termina diciendo la última frase de ese ya se las ubico. Sí. Deme un momentico porque pensé que la había copiado allí, pero no está. Pero sin embargo, la leo acá directamente. Ok. Luego de que él cita a José Bate en la Adventist Review tal cual como está allí, él comenta lo siguiente. El punto en la anterior cita es que Bate identificó a la bestia de Apocalipsis 17, la que no tiene coronas, como una república, un avivamiento del republicanismo de la antigua Roma, un republicanismo que estaba muerto en el momento en que Juan escribió el libro de Apocalipsis, porque fue un sistema de gobierno de la antigua Roma. Esto coincide con la idea de que la ausencia de corona indica un gobierno que no tiene rey. Interesante, mis apreciados hermanas y hermanos, que estamos analizando todo esto. Interesante, al tomar esta cita de un intérprete contemporáneo adventista. Ahora, hay algo interesante. Yo no sé cuántos de ustedes conocen los afiches proféticos, los diagramas proféticos utilizados por nuestros pioneros adventistas. El que ustedes están viendo acá es el diagrama profético de 1850. Está también el diagrama profético de 1843, que fue el usado por los Milleritas para predicar el mensaje del primer ángel llevado por Guillermo Miller y los Milleritas antes del 22 de octubre de 1844. Ese se le conoce como el diagrama de 1843 y coloca las historias, si ustedes pueden ver, porque es muy parecido a este. Déjenme ver si puedo conseguirles aquí la imagen para que ustedes puedan mirarlo, porque todo esto es de suma relevancia, ¿sí? Déjenme ubicarlos por acá. Sí, creo tenerlo aquí, listo. Sí, ya en un momento se los voy a compartir. Exacto, aquí mismo es. Ok, voy a tomar para que ustedes puedan verlo un momento. Salir de la diapositiva y colocar esta otra. Ok, la pueden ver allí, ¿verdad? Allí ustedes pueden ver los dos diagramas, el diagrama de 1843 y el diagrama de 1850. El diagrama de 1843, que fue utilizado por nuestros pioneros adventistas, muestran las diferentes líneas del libro de Apocalipsis, del libro de Daniel, perdón, desde el capítulo 2, ustedes lo pueden ver allí a su izquierda o a su derecha, como estén frente a sus pantallas, ustedes lo pueden ver. Pueden ver Daniel capítulo 2, pueden ver luego al lado el capítulo 7, el capítulo 8, luego en el centro, mis apreciados hermanos, y esto es sumamente interesante, porque nuestros pioneros, a pesar de que el Dios Altísimo los levantó con un mensaje profético, el mensaje central en ese diagrama profético era Cristo y este crucificado. Y es precisamente como está allí plasmado en este afiche profético. Y luego ustedes ven el resto de líneas proféticas que conjugaron, que unieron con el libro de Apocalipsis, con las bestias, con el dragón, las bestias de Apocalipsis. Ese es con respecto al diagrama de 1843. La mensajera del Señor tiene una cita muy interesante en Primeros Escritos, en la página 74, donde ya dice: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. ¿Sí? Interesante todo esto. Pero yo quiero centrarme precisamente en el diagrama de 1850. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diagrama de 1850, el de 1843 resumía el mensaje del primer y del segundo ángel.
¿sí? Como lo entendieron los mileritas. Pero como ellos pasaron por el chasco y no todos fueron los que salieron de esos 50,000 que eran luego ya al final del verano de 1844, luego del chasco se fueron diezmados a 50, a tan solo 50. Muy interesante esa cifra también. Pero, ¿qué quiero llamar la atención con esto? Ese diagrama resumía las verdades del mensaje del primer y del segundo ángel como habían sido entendidas. Pero, a partir del 22 de octubre, ellos se dedicaron, los que quedaron, conocemos la historia, aquellos que perseveraron, de todos aquellos que la gran mayoría terminó rechazando, diciendo que se habían equivocado, que eran mentiras lo que habían creído, que incluso un gran grupo quedó luego reaplicando las profecías alargando los 2.300 tardes y mañanas, los 1.260, los 1.335 días, los 2.520, alargándolo en el tiempo. Y fueron de aquellos adventistas que lo que hicieron fue colocar fecha. La mensajera del Señor los llama los adventistas del primer día. A diferencia de eso, los 50 que quedaron empezaron con lo que nosotros conocemos con las conferencias del sábado y empezaron a examinar cuál había sido el error. Y fue en ese momento, ese mismo 23 de octubre, toda esta historia la conocemos, pero ¿qué es lo que quiero llegar? Refiriéndonos a Hiram Exxon, que recibe aquella visión en el maizal y les muestra, ahora les muestra una visión de Cristo en el santuario del cielo. Y esto fue lo que abrió el entendimiento de las verdades que estaban bajo el mensaje del tercer ángel. Y desde allí, desde 1845, que se establecieron estas conferencias en las cuales Dios les mostró, les estableció la verdad punto por punto al movimiento naciente adventista en ese entonces. No era iglesia, era tan solo ese movimiento ya diezmado de adventistas. Finalmente ellos llegaron a la conclusión, ¿sí? Llegaron a la conclusión de aquellas verdades que correspondían al mensaje del tercer ángel. Y finalmente, en 1850, el diagrama que hacen, y voy a colocar nuevamente la diapositiva para que ustedes puedan leer, ¿sí? Puedan leer allí la cita. Ustedes pueden, manuscritos release, volumen 13, página 359, y hay muchas otras citas con respecto a pero esta dice, y que Dios estaba en la publicación del diagrama del hermano Nichols, ¿sí? Porque fue el hermano Otis Nichols quien, a diferencia del de 1843, Charles Fish, que por cierto también es mencionado en el conflicto de los siglos, como que este diagrama profético fue un cumplimiento de eso, de la profecía de Habacuc, ¿sí? Sigue diciendo esta cita, con respecto al diagrama de 1850, vi que Dios estaba en la publicación del diagrama del hermano Nichols, vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia, y si este diagrama ha sido diseñado para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno, entonces es suficiente para otro. Y si alguien necesita un nuevo diagrama pintado a una escala mayor, todos la necesitan. Y así fue como se reprodujo este diagrama profético de 1850 que, como les dije, resumió todas las verdades que luego del chasco el Señor en su misericordia estableció a la iglesia adventista del séptimo día. Y allí se puede ver la diferencia, porque allí están verdades como el santuario, ustedes la pueden ver allí abajito, los mensajes de los tres ángeles, ¿sí? Ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, los enseres, allí están todas estas verdades. Pero lo que yo quiero con respecto a nuestro estudio, después de este amplio resumen, preámbulo de estos afiches, yo lo que quiero que ustedes puedan, y cito a este diagrama, es porque, como ya les he dicho, aquí hay una declaración que fue plasmada como conclusión de nuestros pioneros adventistas. Y fíjense qué interesante. Ahí ustedes lo pueden ver en español, ¿sí? Dice, imagen del papado, ¿sí? Ahí está con un círculo y está ampliado a su derecha, está ampliado esta sección de este diagrama donde dice,
los dos cuernos como de cordero, republicanismo y protestantismo, cuyos nombres suman 666 y se unen en acción, escuchen bien, perdón, habla como dragón y controla la legislatura civil, hace que le hagan a la iglesia la imagen del papado, la cual recibió la herida de muerte y fue sanada. Y entonces miren los versículos que cita. Apocalipsis capítulo 17, los versículos 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia y pone entre comillas, el poder ejecutivo. Mantengan eso en sus mentes, el poder ejecutivo. Y hace que todos reciban su marca y adoren su imagen. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo interesante, es que cuando ellos hablan de la imagen del papado en este diagrama profético, al igual como hemos visto lo que nos dice J.N. Andrews, lo que nos ha dicho Gerard Danzig, al mostrarnos el desarrollo de la comprensión de lo que fue para nuestros pioneros, cómo fueron guiados al entendimiento de lo que significaba la imagen de la bestia, la imagen del papado. En estos tres casos, como en este que acabamos de ver, se cita Apocalipsis 17, los versículos 13 y 14, para describir la imagen de la bestia. Ahora, ¿a dónde nos conduce todo esto, mis apreciados hermanos? Y en esta hora voy a poner en el centro de este mensaje, junto con las citas a continuación, una cita que nuestra hermana Marina nos compartió, adelantándose ella por el Espíritu, nuestra hermana, sobre precisamente este tema que estamos analizando. Dice la mensajera del Señor, esto es en el libro, la colección Spalding y Magan, en la página, creo que es la página 1, la página 2, allí ahorita lo vamos a ver, dice de la siguiente manera: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, tal como lo hizo Judas, nos traicionarán a los católicos. Ya, espérese un momento. Sí, que esta es la cita. Sí, a partir de aquí es que empieza. Sí. Vuelvo y repito, este es el inicio de la cita. Vi que la bestia de dos cuernos, está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, tenía boca de dragón y que su poder estaba en su cabeza y que el decreto saldría de su boca. Luego vi a la madre de las rameras, que la madre y las hijas no son lo mismo, sino que la madre está separada y es distinta que las hijas. Ella ya tuvo su dominio en el pasado, pero las hijas, las sectas protestantes, subirán al escenario próximamente. Escuchen esto, miren el lenguaje que está utilizando la mensajera del Señor. Las sectas protestantes subirán futuro al escenario próximamente y actuarán con la misma mente, con el mismo propósito. Eso es Apocalipsis capítulo 17, los versículos 12 y 13. Y actuarán con la misma mente que tuvo la madre cuando perseguía a los santos. Vi que el poder de la madre ha estado disminuyendo, mientras que el poder de las hijas ha ido en aumento, y que ellas muy pronto ejercerán el poder que una vez ejercería la madre. Y entonces aquí sí viene, continúa el siguiente párrafo. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, tal como lo hizo Judas, nos traicionarán a los católicos a fin de obtener la influencia de ellos en contra de la verdad. En ese tiempo, los santos serán un pueblo insignificante, poco conocido por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen de nuestra fe y nuestras costumbres, pues nos odian por causa del sábado, porque no lo podían refutar, dice entre paréntesis, nos traicionarán y nos reportarán a los católicos como gente que ignora las instituciones del pueblo. Es decir, como un pueblo que guarda el sábado y no hace caso al domingo. Y entonces termina la cita de Spalding y Magan, páginas 1 y 2. Entonces los católicos animarán a los protestantes que prosigan
y enuncian un decreto que toda persona que no observe el primer día de la semana en lugar del séptimo sea muerto. Y los católicos, que sean numerosos, se pondrán de parte de los protestantes para apoyarlo. Y entonces finaliza diciendo, los católicos le darán su poder a la imagen de la bestia. Fíjense qué interesante esto. Y los protestantes obrarán, así como obró su madre en el pasado, para destruir a los santos. Hasta este momento, mis apreciados hermanos, esta cita es extremadamente clara en el contexto de lo que estamos colocando. El papado y el protestantismo están representados en la palabra profética en el libro de Apocalipsis bajo diferentes símbolos, ¿sí? Bajo diferentes símbolos. Son distintos. Una tuvo su poder en el pasado, es decir, el papado, por 1260 años. Y la otra, las sectas protestantes en los Estados Unidos de Norteamérica, recuperarán ese poder y levantarán una imagen, es decir, levantarán una semejanza, levantarán una imagen, una réplica de el papado. Eso es lo que nos lo está diciendo y que nos está uniendo con todo lo que anteriormente, las evidencias que le he mostrado de que los Estados Unidos de Norteamérica, el falso profeta, es el siguiente poder al que pudiéramos estar viendo y aplicando como hemos hecho con el dragón, sus 7 cabezas, con la primera bestia de Apocalipsis 13, el papado, con sus 7 cabezas y estas interpretaciones que habían habido en el adventismo, y ahora pudiéramos, basados en esta evidencia, argumentar como lo han hecho los pioneros efectivamente y citados por Gerald Danzig y ahora la mensajera del Señor, de que lo que se nos describe en Apocalipsis 17 puede estar representando la acción, escúchese bien, la acción o la descripción de la imagen de la bestia. ¿A qué me refiero con esto? El dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, encuentra una réplica, encuentra una imagen en la bestia de Apocalipsis 13 que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pudiera ser que lo que está descrito en Apocalipsis 17, según lo que hemos estudiado hasta este momento y abordándolo desde este punto de vista, ¿sí? Desde este punto de vista que estamos asumiendo este estudio como entidades individuales, pudiera ser que Apocalipsis 17 está describiendo, así como el dragón encuentra su réplica en la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 17 es la réplica o es la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, mis apreciados hermanos. Es decir, es la bestia que hacen los Estados Unidos, la imagen de la bestia, perdón, que hacen la bestia de 2 cuernos, porque es una réplica en cuanto a su parecido, pero no es igual, porque son poderes distintos. Lo que nos está diciendo la mensajera del Señor, los católicos, el papado es un símbolo, los protestantes son otro símbolo. Son parecidos en su actuar. ¿Por qué? Porque el protestantismo hará una imagen, o sea, una semejanza de Roma papal. Ahora, tenemos una cita aquí. Leamos algunas citas más del espíritu de profecía que nos pudieran decir ir en esta dirección, mis hermanos, para ver si hay, podemos tomar algún basamento fuera de ya las citas que he mostrado, de la evidencia. Miren Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 994 y 995. Miren lo que dice la mensajera del Señor, porque una de las cosas que se nos presentan con la bestia de Apocalipsis 17, y yo les he escuchado a ustedes aquí, que es el análisis de estudiantes de la profecía, al estudiar y al confrontarse con el testimonio inspirado, es de que si la mujer, que es un símbolo de una iglesia,
de una iglesia y esta mujer es falsa, porque esta mujer es una mujer ramera, representa la religión falsa, es un símbolo del papado. Entonces, ¿cómo la bestia va a representar el mismo poder? Es decir, el papado. ¿Sí? Hemos estado escuchando hoy en día y creo que hay cierta luz en eso, pero creo que no está completa cuando se nos dice que allí hay dos símbolos, que creo que es correcto. Está el poder religioso cabalgando la mujer a la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, el poder civil. Pero el poder de civil, ¿de qué reino? ¿Del papado o de los Estados Unidos de Norteamérica? Vamos a leer esta cita. Dice la mensajera del Señor: en el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idolátrica al servicio del papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación. Y entonces cita la mensajera los primeros 4 versículos de Apocalipsis 17. Sigue diciendo: así se representa el poder papal. Si ustedes ven los versículos que cita, está tomando la descripción de la mujer que está ebria, que está con el cáliz en su mano, que tiene sobre su frente el nombre Babilonia. Entonces ella, así se representa el poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones, prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres todo bien a los que reciben su marca y todo daño a los que se oponen a su falacia. Fíjense cómo la mensajera del Señor está interpretando directamente al poder papal representado por la mujer, pero queda otro símbolo, queda la bestia. Sigamos adelante. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y entonces miren lo que dice la mensajera del Señor. Ella pregunta: ¿qué entidad le entrega su reino a este poder? Fíjense, en Apocalipsis 17 se le mostraron a Juan 2 símbolos, la mujer y la bestia. Y entonces ella pregunta: ¿qué entidad le entrega su reino a este poder? Es decir, a Roma papal. El protestantismo, un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por un poder que procede de abajo. Mis apreciados hermanos, es indudable que la mensajera del Señor está tomando Apocalipsis 17, porque lo está citando, utiliza la fraseología del versículo 10 y el versículo 12 cuando dice: ¿qué entidad le entregará su reino a este poder? Y ella, inspirada por el Espíritu Santo, ella responde, ella misma: el protestantismo, un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero, ahí está la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero y que habla con la voz de un dragón, como dice, está movido por un poder que procede de abajo. Entonces, esta cita, junto con las anteriores, nos estaría dando una visión, un cuadro, para poder entender y para poder hacer en este estudio, como lo estamos haciendo, esta propuesta de interpretación de que en Apocalipsis 17 se está representando a la imagen de la bestia, a la imagen que es hecha por la bestia de 2 cuernos, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, porque esta bestia de 2 cuernos, que es los Estados Unidos de Norteamérica, va a hacerle una imagen a la bestia. Imagínense esto en sus mentes. Imagínense a esta bestia con 2 cuernos, levantando una imagen, como si pudiera tomar un cincel, como si fuera un escultor, y un martillo, un mazo, y pudiera allí pulir una piedra y crear una réplica de la primera bestia de Apocalipsis 13. Y si esta es una réplica de la bestia de Apocalipsis 13, entonces
debe ser en su apariencia de la misma manera. ¿A qué me estoy refiriendo? Si la bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la imagen de la bestia tiene que estar siendo representada. Si es una copia igual, tiene que ser una imagen que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es la lógica. Ahora, continuemos. Y aquí, mis apreciados hermanos, aquí es donde debemos reforzar y retomar lo que hemos estudiado en todas nuestras anteriores estudios, para ir ya al punto del tema central en esta hora. ¿Qué quiero decir? Vamos a recordarnos de algunos puntos que fueron establecidos en nuestros anteriores estudios. Ustedes se recuerdan, en nuestras primeras presentaciones, vamos a ir colocando estas piezas en su lugar. Ustedes se recuerdan, en nuestra primera presentación, y esta es una diapositiva de uno de los primeros temas, cuando empezamos a estudiar Daniel 11:40, tema que inicié o continué, porque ustedes ya venían estudiando eso. La hermana Marina estaba abordando precisamente este pasaje cuando yo tuve la oportunidad de unirme por primera vez con ustedes. Y ya hemos estudiado de que Daniel 11:40 empieza mostrándonos los eventos que ocurrían en el tiempo del fin, es decir, 1798, ¿sí? 1798, cuando el rey del sur acornea, contiende con el rey del norte. Y ya entendimos que eso es una descripción de la herida causada por la Revolución Francesa al poder papal. Es la herida de muerte, es la descripción de la herida de muerte. Ahora, yo les propuse en el estudio, cuando lo asumí, de que este pasaje estaba estableciendo 2 puntos en el tiempo. Y si ustedes lo recuerdan, ahí ustedes, para que quede más claro, dividiremos el versículo 40 en 2 partes, en la parte A y la parte B, ¿sí? Y examinamos esta primera parte, que es la herida de muerte. Pero ¿a qué me refiero? Nuevamente retomo. El versículo 40 nos está hablando de 2 eventos que están distanciados por 191 años. ¿Qué eventos está relatando? Número 1, está describiendo en esta primera frase, en la parte A, el momento en que la herida mortal es atestada, es dada a la bestia y le quita su poder, la Revolución Francesa. Pero también nos dice el resto del versículo que en algún momento de la historia el rey del norte se iba a vengar, y cuando se vengaría del rey del sur, encontraría que ya no estaría la corona de este rey del sur sobre la Francia atea, sino que habría sido movida al comunismo soviético a finales de los 1900, ¿sí? Es decir, a 1989, cuando el rey del norte entró en una alianza que fue, ya lo conocemos, ya sabemos esta historia, esta alianza de estos 2 poderes descritos por Apocalipsis 13, una alianza mal llamada santa. Los Estados Unidos, que trajeron los carros, es decir, los carros y gente de a caballo, el poder militar, y las muchas naves, el poder económico, que fueron los dos aspectos que aportó en esta unión para traer abajo a la cortina de hierro. Entonces, basados en este entendimiento y en la comprensión de este versículo, es que llegamos a la comprensión de que hay 2 eventos descritos en Daniel 11:40, el cual encabeza estos 2 elementos como el tiempo del fin, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden ver, la parte B nos traslada 191 años hacia adelante en la historia, hasta los eventos estremecedores de 1989. En este tiempo, cuando el rey del norte llevó a cabo su venganza, tenemos que entender que ha habido un cambio de guardia en relación al rey del sur. Entonces, pudimos establecer en ese primero, y ustedes deben recordarse, aquí en el diagrama que yo les mostré, ¿sí? Este diagrama nos muestra en el diagrama de arriba, si ustedes han tenido la oportunidad de ir refrescando estos conocimientos, y yo los traigo ahora para colocarlos.
en su lugar, porque como ya les he dicho, mis apreciados hermanos, y ustedes ya lo han notado, todo estudiante de la profecía y de la Biblia nota de inmediato las pruebas de su inspiración. Y una de las tantas pruebas de la inspiración que tiene es que no hay detalles sueltos en la inspiración, no hay detalles al azar. Dios ha colocado la información precisa que Él necesita que nosotros recibamos. No hay algo que dejó de dar, no hay algo que se le olvidó a Dios colocar, tampoco hay algo que el Señor puso de más, sino que todo detalle tiene cada hecho tiene su relación, cada detalle tiene su importancia en la Escritura. Ahora, yo les propuse que según este entendimiento, como les estoy mostrando, estaríamos viendo el tiempo del fin en 1798, como correctamente hemos entendido. Y empieza esta secuencia con la Francia atea dando una herida de muerte, como ya lo hemos mencionado. Pero como Daniel 11:40 nos habla del cumplimiento final de ese versículo, ya no en el tiempo del fin, en 1798, sino que su cumplimiento lo iba a encontrar en la caída del muro de Berlín, que ocurrió el 9 de noviembre de 1989. Entonces, en este diagrama, en este paralelismo, hay cosas interesantes, hay detalles interesantes. No es mi intención, solamente lo que quiero resaltar es como Daniel 11:40 nos está estableciendo estas dos fechas, las fechas de arranque, 1798 y 1989. Esta es la pieza que quiero colocar en este estudio, que no está puesta, como les dije, por el azar. Ahora, el siguiente versículo de Daniel 11:41, ¿qué nos describe, mis apreciados hermanos? ¿Cuál era el siguiente lugar? Y esta es otra pieza del rompecabezas, y ustedes se van a encontrar y sorprender. ¿Cuál es el otro bastión? ¿Cuál es el otro objetivo que una vez que el rey del norte obtuvo el control, la conquista sobre el rey del sur, qué nos decía la palabra de Dios que iba a ser el próximo objetivo? ¿Qué es lo que se está peleando en nuestros días y que prácticamente está asegurado? El rey del norte, entraría a la tierra gloriosa. ¿Y qué entendimos acerca de la tierra gloriosa, mis apreciados hermanos? Nosotros vimos los testimonios tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, y ahí ustedes pueden ver algunas de las citas, no las voy a leer nuevamente, pero esa tierra gloriosa representa a la iglesia que le dio cobijo a los hijos de Dios que eran perseguidos de diferentes partes de Europa, ¿sí? Del mundo conocido de aquel entonces, y dio cobijo a la iglesia que luego nacería, al movimiento adventista, cuando se le da es precisamente el mensaje que debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, los Estados Unidos de Norteamérica es aquella tierra gloriosa en que el pueblo de Dios iba a estar, ¿sí? Hablando geográficamente. Los Estados Unidos son la tierra gloriosa. Ahí está, Conflicto de los Siglos, página 294. Utiliza hasta la misma terminología de Daniel 11:41, cuando dice de la tierra gloriosa. Miren cómo dice: muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa. Ahí están los dos cuernos, que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica es la tierra gloriosa porque en ella están los dos cuernos separados por, como estamos viendo, por una cabeza, una mente, ¿sí? Que representan la libertad civil y la libertad religiosa, ¿sí? Por primera vez el evangelio iba a fructificar en una tierra donde no encontraría oposición por parte de un papa conduciendo la iglesia, ni tampoco encontraría dificultades para llevar a cabo la obra de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo por medio de
un gobierno civil que estaba bajo, y ahora entra la pieza, por primera vez resucitó ese sistema de gobierno, el sistema de gobierno republicano, bajo estos dos principios de libertad religiosa, cosa que no había existido en el pasado. Existió el sistema republicano de gobierno, pero bajo estos dos principios por primera vez se esgrimían en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, mis apreciados hermanos, nosotros entendemos que si bien el pueblo de Dios, que está compuesto por los hijos de Dios, por las personas, es la iglesia de Dios en estos días finales, la tierra gloriosa es la tierra geográfica, los Estados Unidos en Norteamérica, que le permitió para que ésta floreciese y fructificase y llenase e hinchase toda la tierra con el mensaje de los 3 años. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Saben ustedes, hermanas, que ahí ustedes pueden ver, saben ustedes que la antigua tierra gloriosa, la literal, es decir, la tierra que fue dada como, de la cual fue descrita por los escritores bíblicos, fluía leche y miel, ¿sí? Aquella porción geográfica que el Señor le dio para que en aquel entonces la iglesia del Antiguo Testamento fructificase, ¿sí? Precisamente cumpliendo el propósito que Dios quería, ahora lo cumple el Israel moderno, ¿sí? Con la tierra gloriosa moderna, la espiritual. Ahora, fíjense algo interesante. Llegó un punto que una vez que el pueblo de Dios en esa tierra gloriosa se asentó, ellos renunciaron al sistema de gobierno, es decir, a la teocracia. Eso lo encontramos en el libro de Jueces. Samuel nos ilustra esta historia, ¿sí? Precisamente en Samuel, en su primer libro. Y nos dice que en ese momento renuncian al sistema de la teocracia, de que era Dios el que dirigía a su pueblo por medio de los profetas, y estableció un sistema igual como el resto de las naciones, es decir, estableció reyes. Y es interesante que luego, después de Saúl, el primer rey, luego de David, y que fue en sus días, pero que se cumplió en días de Roboán, su hijo, el tercer rey de esta monarquía unida, hubo una división de esta tierra gloriosa. Y fíjense qué interesante, hubo la división de 2 reinos. Los reinos son conocidos así literalmente. El reino del norte, que estaba constituido por 10 tribus, que tuvieron, vean qué interesante, y esto es un paralelismo tremendo con la tierra gloriosa moderna, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes lo pueden ver allí, porque esta tierra, la tierra gloriosa literal, el Israel antiguo, tenía 2 reinos. Al norte 10 tribus, y tuvieron sobre ellos 19 reyes, desde Jeroboam hasta Oseas, el último que fue llevado en cautividad por el poder asirio. Un total de 19 reinos, de 19 reyes. Pero también había un segundo reino, el sur, hacia el sur, que eran 2 tribus, eran Judá y Benjamín, y algunos que se vinieron individualmente de las tribus del norte, que no quisieron contaminarse por la apostasía, y vinieron a estas dos tribus, que al final se les conoció como Judá, ¿sí? 2 reinos, el norte y el sur, las 10 tribus y las 2 tribus. Y en esta Judá hubo, desde Roboán hasta Sedequías, hubo un total de 20 reyes que la gobernaron hasta el momento en que vino Nabucodonosor, y al igual que las tribus del norte fueron llevados en cautiverio. Pero a diferencia de las tribus del norte, que fueron exterminadas por completo, fueron esparcidas por completo, Dios después conocemos la historia de cómo sacó a su pueblo de Babilonia. Pero la monarquía
está dividida en estos dos reinos, el norte y el sur, en la antigua tierra gloriosa. Ahora, mis hermanos, no es coincidencia, mis hermanos, que la iglesia, perdón, que la tierra gloriosa moderna, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, cumpliendo la designación profética de aquella tierra de la cual surgió la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, cuernos que estaban en relación a Cristo, ¿sí? El principio republicano y el principio del protestantismo, que son representados como dos cuernos, como los tuvo dividido en la antigua tierra gloriosa por dos reinos. Y lo más interesante aquí es que cuando usted hace la división entre y el paralelismo, usted se va a encontrar que estos dos, estamos hablando de los principios. Yo estoy hablando ahora relacionándolos con los reyes. En este caso, en la tierra gloriosa moderna, los presidentes. Desde Abraham Lincoln hasta el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hubo 19 presidentes del Partido Republicano. No estoy diciendo que el Partido Republicano y el principio republicano de gobierno sean lo mismo. No, no lo estoy diciendo. Lo que estoy estableciendo aquí es el paralelismo que hay. Es más, Abraham Lincoln es el que se cuenta, y ustedes corríjanme si estoy en mi apreciación mal, se cuentan el primer presidente republicano. Hasta el último presidente hay un total de 19. Qué interesante, porque en las tribus del norte, uno de esos dos reinos, hubo 19 reyes. Ahora fíjense lo más interesante. Judá, al sur, tuvo 20 reyes, desde Roboam hasta Sedequías. Pero cuando usted va en este paralelismo y ve el otro principio, el protestantismo, y aquí me detengo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, mis hermanos, el mensaje del segundo ángel anunció en 1844, el 22 de octubre de 1844, el segundo ángel, por causa de que el mensaje del primer ángel, el mensaje de Dios, fue llevado a las iglesias protestantes, a las principales iglesias protestantes de los Estados Unidos, y éstas le cerraron la puerta, es decir, rechazaron el mensaje del primer ángel. El segundo ángel bajó históricamente en su aplicación y decretó la caída de Babilonia. El protestantismo cayó espiritualmente y se puso al nivel de la Babilonia. Y a partir de allí, el protestantismo en los Estados Unidos ha sido un protestantismo caído. Pero quien retoma, porque por eso es que ocurrió en el verano de 1844, se escuchó la voz del segundo ángel hablando: ha caído Babilonia, la gran ciudad, el mensaje del segundo ángel. Y seguidamente, ¿qué venía? El mensaje del tercer ángel. Y a partir del 22 de octubre de 1844, el Señor, con los que quedaron del movimiento milerita, como ya les dije, levantó a su iglesia, a aquella que iba a levantar el cuerno del verdadero protestantismo. Por eso la cita de Elena de White cuando dice, como era creído por el protestantismo. Hoy en día, la posición de que cree en muchos ámbitos proféticos, pero especialmente que identifica a Roma, a la bestia de Apocalipsis 13 como siendo Roma papal, la única en el protestantismo, y es por esta razón. La única es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que aún lo dice. Cuesta en algunos sitios decirlo. Hay algunos sitios que no lo quieren, y ustedes lo saben. Hemos vivido esas realidades en nuestros diferentes sitios, ¿sí? Pero en su gran mayoría, esta iglesia mantiene la comprensión histórica y mantiene el cuerno protestante. Ahora, qué interesante, que precisamente desde donde empezó el primer presidente republicano, que coincide allá en 1863, la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica.
El primer presidente en el cual, una vez que se organizó, ahora sí, la Iglesia Adventista, el primer presidente, John Byington, fue elegido como presidente. Y al día de hoy, para encontrar mayor paralelismo, al igual que Judá en el sur, ha habido 20 presidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mis apreciados hermanos. Es más, nuestro último presidente, el presidente Ted Wilson, fue reelegido bajo circunstancias de la actual situación del mundo, de la pandemia. Fue vuelto a elegir y permitiendo que hayan 20 presidentes aún, estableciendo el paralelismo. Qué interesante, mis apreciados hermanos. Ahora, ¿a dónde lleva todo esto? Sé que son muchos detalles, pero son cosas que detalles, como les dije, Dios las ha puesto allí. No hay casualidad. Ahora, retomemos otro punto aquí. Ya hemos estado estableciendo estas piezas. Sé que estarán impacientes y vamos con pie firme para poder llegar al punto central de nuestro estudio. Miremos un momento Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 es la historia de los reinos de este mundo, desde los días de Daniel el profeta con Babilonia hasta la venida o el establecimiento del reino de Cristo. Es decir, y esto se va a establecer, como correctamente hemos entendido, cuando Cristo en su segunda venida venga a poner fin a los reinos de esta tierra. Entonces ustedes pueden ver allí que esta aplicación, si bien como es la primera, como es conocida esta línea profética, Daniel capítulo 2, como la profecía básica, la profecía fundamental, y ahí hemos, hasta un niño la sabría, es lo primero que se le da. Yo me acuerdo en las escuelas, en la iglesia, en las escuelas de los diferentes departamentos, yo me acuerdo cuando me mostraban aquellos tiempos. Hoy en día utilizan los videobin y representan todo tipo de imagen, las pantallas. En aquel entonces eran pinturas de fieltro. Y yo me acuerdo cómo me enseñaron mis maestras. Y a todo adventista puede recordar precisamente esto que estoy haciendo mención. Y nosotros entendíamos correctamente los 4 reinos de la profecía bíblica y sin duda, al examinar lo que ya les he mencionado, las demás líneas proféticas y construir una sobre ellas y unir el testimonio del libro de Apocalipsis con el del Daniel, entonces debemos encontrar la lista de secuencia de reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana como siendo las piernas de hierro. Interesante, nuestros pioneros interpretaron hasta también el simbolismo que, déjeme decirle, la Roma pagana se dividió en dos piernas. Estaba la Roma de Occidente y luego la Roma de Oriente. Qué interesante. Luego Roma papal, y lo que ha sido, estas son las 5 reinos que en la propuesta de los reinos en la interpretación de Apocalipsis 17, bajo la visión de los reinos, yo les he propuesto, 5 han caído. Y luego encontramos a los Estados Unidos de Norteamérica, a aquella organización que, según lo que nos dice el libro de Apocalipsis, están nucleados los reyes de la tierra, y que en esa interpretación nos dicen que darán el dominio al papado. Interesante todo esto porque hay muchas cosas más que analizar en la visión de lo que estoy presentando hoy. Esta sería la secuencia. Daniel capítulo 2, el entendimiento de los reinos de la profecía bíblica. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros le damos una vuelta a la página y vamos a Daniel capítulo 3? ¿Ustedes se acuerdan? Daniel capítulo 3 también tenemos una estatua. Pero fíjense qué interesante. Daniel capítulo 2 nos habla sin duda alguna de los reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero ¿qué entendió hasta el mismo Nabucodonosor? Él dijo, no va a haber ningún reino que me va a suceder a mí. Mi reino va a ser eterno. ¿Y qué hizo? La historia nos cuenta otra historia que, aunque no es una línea profética, pero está ilustrada bajo símbolos proféticos, esta historia. Y esta nos cuenta precisamente cómo Nabucodonosor entendió. Fíjense qué interesante. Daniel 2 nos presenta los reinos. Daniel 3 nos presenta al rey, Nabucodonosor.
reino, rey. Reino, rey. Daniel, hay varios pasajes. Daniel 2, el versículo 37 y 38 nos establece cuando dice, tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro, para referirse que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era representante del reino. Entonces, los términos reino y rey son términos intercambiables, y es lo que estamos viendo en Daniel capítulo 3. Ahora fíjense esta cita, señales de los tiempos, fíjense la aplicación que hace la mensajera del Señor. Señales de los tiempos 6-5-1897. Dice ella, se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido con la imagen, como la imagen de Babilonia. Qué interesante, mis hermanos. O sea, el levantamiento de la imagen por parte de Nabucodonosor es una historia que se va a repetir cuando la imagen ya no será la de Nabucodonosor, sino la imagen de la bestia sea levantada. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Fíjense qué interesante. Ella está aplicando esta historia a Apocalipsis capítulo 13. Y al aplicarla a Apocalipsis capítulo 13, está aplicándolo bajo el contexto del mensaje del tercer ángel, con respecto a la bestia, su adoración, y al levantamiento de la imagen de la bestia. A que no debemos adorar para que no recibamos ni su nombre ni su marca en la frente o en la mano. Sigue diciendo la cita para tener este fundamento interesante. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que le obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlo. Así será pronto. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres que lo obedezcan y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Entonces encontramos, mis apreciados hermanos, esta aplicación de que tenemos Daniel capítulo 2, los reinos de la tierra, pero también tenemos a Daniel capítulo 3, representándonos a un rey bajo la ley dominical. Es decir, la adoración falsa. Esto es interesante. Ahora, mis apreciados hermanos, a partir de 1989, si tomamos esta posible interpretación, en 1989, cuando se dio el cumplimiento de Daniel 11:40, cuando este personaje que ustedes ven, el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, el presidente en 1989, que fue el presidente Ronald Reagan, que es el presidente que junto con el Papa Juan Pablo II, que ha sido parte en nuestro estudio, que hemos sostenido, describiendo aquella unión, fue aquellos dos personajes que se unieron para traer, como ya hemos visto, el cumplimiento de Daniel 11:40 en su parte B. Y eso ocurrió cuando trajeron abajo, ambos juntos, bajo una alianza secreta, trajeron a su enemigo común, la Unión Soviética, lo trajeron abajo, lo derribaron del escenario mundial, de aquella triple competencia global. ¿Se acuerdan ustedes? Que leímos del escritor Martin en su libro Las llaves de esta sangre. Pues en 1989, Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos que estaba allí, el presidente saliente, porque el siguiente presidente
fue George H.W. Bush, es decir, George Bush padre. Fue el siguiente presidente que ascendió al trono o ascendió al poder, a la presidencia de los Estados Unidos y estamos contando a partir de 1989. El tercero fue nada más y nada menos que Bill Clinton. El cuarto fue el hijo de George Bush, George W. Bush. Se le conoce porque fue el tiempo en el cual ocurrió aquel ataque terrible del 2001, del 11 de septiembre del 2001. Ataque que fue señalado por la mensajera del Señor y lo vimos también. El quinto, Barack Obama. Y si esta secuencia, esta propuesta de interpretación fuese correcta, marcaría el que 5 habrían caído. 5 ya no estaría en escena cuando entraría el siguiente, que sería el presente de esta interpretación, que sería el siguiente presidente, Donald Trump. Sería el sexto, el que es en el momento de esa interpretación, de esta interpretación que estoy proponiendo de los presidentes descontados desde 1989. El séptimo presidente, el actual presidente de los Estados Unidos, el presidente demócrata Joe Biden, que según esta interpretación, si fuese correcta, fuese el que duraría breve tiempo. Y que yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando precisamente del dragón, y estuvimos hablando, nosotros, si bien fue en el 2020 que inició y fue declarada la pandemia a nivel mundial, corríjanme ustedes si los mayores efectos que tuvo la primera economía del mundo que le afectó en la fuerza de esta pandemia del COVID fue bajo la presidencia del actual presidente, Joe Biden, y su forma como empezó a sus decretos express, sus decretos fueron decretos presidenciales, hasta el punto que, bueno, fueron llevados, algunos incluso fueron decididos en la Corte Suprema y algunos otros están allí. Ahora fíjense qué interesante, yo puse allí sextio, año 66, para tener una idea. Si esto fuese verdad, apreciadas hermanas, y esta es la propuesta que les traigo, el octavo, que sería de entre los 7, sería nada más y nada menos, si fuese así, y estamos hablando de eventos futuros, y no estamos aquí para traer predicciones, hacer predicciones, aunque de por sí lo es, pero lo que estamos es presentando un estudio, ¿sí? Y como ustedes se han dado cuenta, hemos ido paso a paso estableciendo los elementos en diferentes otras interpretaciones. Y hoy llegamos a esta, que era lo que me comentaba mi hermana Marina en nuestro último estudio, de dónde estaba la imagen de la bestia. Y si ustedes se dan cuenta, allí está, si este es el octavo, que es de entre los 7, es decir, que volvería a retomar el poder, podríamos estar esperando una ley dominical. Podríamos estar esperando un asedio parecido como el anterior asedio, en el anterior término presidencial. Ya sería la destrucción en el año 70, si estas cosas fuesen así. Ahora, mis apreciadas hermanas, esto sería un resumen de lo que hemos visto. Los reinos, la lista de reinos y los reyes o los presidentes. Es la propuesta de que hoy les traigo ante ustedes. Dios permita, mis apreciados hermanas y hermanos. Hay muchísimo más, mis hermanas. Miren, yo esta secuencia de presidentes la he mostrado en el contexto de Apocalipsis 17. Yo sé que nosotros estamos estudiando y nos desviamos a Apocalipsis 17 porque el Señor lo permitió que así fuese, porque un tema nos condujo a otro,
por la providencia divina, como ya lo he mencionado. Pero esta secuencia puede ser mostrado en otras líneas proféticas. Sí, ustedes dirán, wow, no puede ser. Sí, mis apreciados hermanos. Y sé que nosotros estamos abordando Daniel 11 en sus últimos versículos y necesitamos terminar eso. Pero hasta en Daniel capítulo 11 pudiéramos encontrar precisamente. Ahora, apreciados hermanos, ya poniendo y sacando toda esta presentación, permita el Señor que nosotros, si todas estas cosas fuesen verdad, si todas estas cosas el Señor las permitiera que fuesen así, estuviésemos a las puertas, mis apreciados hermanos, muy cercanos. La convulsión actual que vive la nación de los Estados Unidos, mis hermanos, es el escenario descrito en el conflicto de los siglos, que es previo, léanlo, mis hermanos, yo sé que ustedes lo han hecho, porque ustedes han venido estudiando estos libros durante todo este tiempo desde el 2020, y ustedes pueden darse cuenta que lo que ustedes viven en esta primera potencia del mundo hoy es una descripción pasmosa. Ustedes al leer el conflicto de los siglos, ustedes se dan cuenta que la mensajera del Señor nos dice que la pérdida de prosperidad temporal en los Estados Unidos, en Norteamérica, será lo que haga que los líderes religiosos impulsados por el pueblo promulguen leyes que establecerán la legislación dominical, porque los líderes religiosos, y actualmente eso es lo que está sucediendo, los líderes religiosos dicen que Estados Unidos está viviendo todos estos desastres, todas estas calamidades que está viviendo, la caída de su economía, la caída de su poderío y de su influencia en los reinos de las naciones. Ya no es lo mismo que era en épocas pasadas, en años recientes pasados. Mis apreciados, Estados Unidos se ha venido a una merma, a tal punto que hoy en día, en un sector de la población, el eslogan ha sido el que ustedes conocen, no lo voy a repetir, de volver a Estados Unidos a su gloria anterior, ¿sí? Porque ha perdido esa prosperidad temporal. Pero los protestantes creen que para establecerla deben establecer, ¿qué creen ustedes? A las leyes de Dios como leyes de la nación. ¿Y cómo interpretan ellos el cuarto mandamiento? El domingo, mis apreciados hermanos. Precisamente lo que está causando que ese país, las catástrofes, están cegados los líderes religiosos, engañados por Satanás, y van a levantar a este hijo del papado, como dijo la hermana Juan, al domingo, el falso día de reposo, creyendo que traerán nuevamente a la nación a Dios, traerán la ruina de esa nación. Apreciados hermanos, Dios les bendiga, que nosotros podamos, no es el propósito de traer nervios, de traer alarma, de causar, no, mis apreciados hermanos, es simplemente mostrar de que la palabra de Dios nos está diciendo a voz en cuello, desde el punto de vista que usted lo mire, nos está diciendo que hemos llegado al límite en el cual todas las cosas han de ser cumplidas. Y es el momento que nosotros vayamos a Cristo, a nuestro Salvador, aquel que está dispuesto, apreciados hermanos, si en este momento nosotros, al mirar nuestra vida, vemos que nosotros hay algún aspecto en ella en que no hemos vencido, el egoísmo, el apetito, tantos defectos de carácter que tenemos, mis apreciados hermanos, al ser confrontados con este testimonio profético, no para traer temor, no para traer, porque el amor verdadero echa fuera el temor, sino para que seamos inducidos, mis hermanos, y reconozcamos que debe terminarse esa obra de perfección de nuestro carácter antes que la prueba del domingo sea aplicada a la iglesia, sea aplicada al mundo y sea aplicada a nuestra experiencia personal. Quiera el Señor, pues, que hagamos de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nuestro Salvador, y que cada día, individualmente en nuestro corazón, seamos una criatura nueva en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, mis apreciados hermanos.